Bien, miércoles. Acaban de publicarse nuevos documentos judiciales. Los registros del Congreso muestran un patrón que lleva meses construyéndose. Pam Bondi citada a declarar, despedida. Y ahora, según documentos oficiales, activamente protegida para que nunca tenga que hablar de las pruebas de Epstein que enterró. Llevo desde el martes revisando esto. Aquí está lo que encontré. Contexto rápido. Pam Bondi, ex fiscal general de Florida. La persona elegida por Trump para dirigir el Departamento de Justicia desde enero de 2025. El problema. El Congreso aprobó una ley, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligaba al Departamento de Justicia a publicar todo lo relacionado con Jeffrey Epstein en un plazo de 30 días. El DOJ de Bondi ignoró ese plazo completamente, sin publicación parcial, sin explicación. Solo silencio. Y entonces la cosa se complicó más. Cronología, versión rápida. Semanas antes de Navidad, el plazo legal venció. 0 documentos publicados. Ni una sola página. A principios de febrero, el DOJ comenzó a filtrar archivos, pero de forma selectiva. Nombres de alto perfil redactados. Secciones enteras eliminadas. Detalles identificativos de víctimas dejados expuestos, mientras los nombres de personas poderosas fueron borrados. A finales de febrero, los investigadores del Congreso descubrieron que el DOJ había retenido más de 50 páginas de registros de entrevistas del FBI, incluyendo entrevistas detalladas con una mujer que acusó a Trump de agredirla sexualmente cuando era menor de edad. 4 entrevistas separadas. En el registro oficial. A principios de abril, Trump despide a Bondi. La razón oficial filtrada a los periodistas. Estaba descontento con su manejo de los archivos Epstein. Sin declaración formal. Sin rueda de prensa. Simplemente desaparecida. 14 de abril, Bondi no se presenta a su declaración citada judicialmente. El DOJ envía una carta al Congreso argumentando que ya no tiene que comparecer porque ya no es fiscal general. Ese es su argumento. Ese es el escenario. Ahora, los documentos. Las pruebas. Primero, la carta del Congreso presentada el 25 de febrero. Extraje la página 4. Dice, y cito textualmente, el DOJ estaba suprimiendo documentos que alegan que el presidente Trump cometió abuso sexual contra una víctima menor de edad. Eso no es mi interpretación, no es un comentarista político. Es el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara escribiendo directamente a Pam Bondi en una carta oficial del Congreso con su nombre. Lo que significa en español claro. Investigadores con acceso directo a los archivos, sin redactar, están diciendo que los registros más comprometedores fueron deliberadamente ocultados al público. Esa es la acusación por escrito de alguien que ha visto los documentos. Pero aquí está lo que más me impactó. El FBI entrevistó a la misma mujer 4 veces. 4. El DOJ solo publicó la primera entrevista al público, la que casualmente no detalla las acusaciones específicas contra Trump. Las otras 3 entrevistas siguen suprimidas, siguen fuera de la base de datos pública, siguen sin estar disponibles para nadie sin autorización del Congreso. Une esas dos cosas. Revisé este documento 3 veces. El patrón es claro. El DOJ incumplió un plazo de divulgación legalmente obligatorio por semanas. Cuando se publicaron archivos, los nombres de alto perfil fueron redactados mientras los detalles de las víctimas quedaron expuestos. Los registros del FBI vinculados específicamente a las acusaciones contra Trump fueron retenidos de la publicación pública. Y la única persona que supervisó cada una de esas decisiones, Bondi, fue despedida antes de poder testificar bajo juramento. Todo eso está documentado en documentos oficiales del Congreso. Registro público. Ahora, lo que nadie está cubriendo completamente. Mientras la historia se enmarcaba como incompetencia de Bondi, el DOJ expuso simultáneamente el nombre de la acusadora menor de edad que se había negado a cooperar contra Trump. Su nombre publicado dentro de la misma filtración de archivos Epstein que se suponía debía proteger a las víctimas. Lee, eso de nuevo despacio. La víctima que no quiso cooperar contra el presidente. Su identidad salió en un volcado público de documentos. Los investigadores cuyo único trabajo es redactar nombres de víctimas se equivocaron con el de ella. ¿O no se equivocaron? Esas son las únicas 2 opciones. Las consecuencias. Indignación bipartidista en ambos lados del pasillo. Una resolución formal de desacato presentada contra Bondi a finales de abril. El propio inspector general del DOJ abrió una investigación de cumplimiento. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental abrió una revisión paralela independiente. Y una periodista, Katie Pham, demandó directamente al DOJ este lunes pasado, describiendo lo que está ocurriendo como una violación descarada, impactante y continua de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. En 6 semanas desde las primeras filtraciones de archivos. Así de rápido colapsó esto en una crisis legal y política. Esa es solo la primera capa. Suscríbete. No he terminado. Bien, pero escucha, hay que ser justo. El otro lado tiene razón en algunos puntos.
Y creo que vale la pena tomarlos en serio antes de continuar. Los aliados de Trump y los miembros republicanos del Comité de Supervisión dicen que toda esta historia está siendo utilizada como arma por los demócratas para obtener ventaja política antes de las elecciones intermedias. Y honestamente, parte de ese argumento se sostiene. Su caso, expuesto con justicia. Punto 1. Bondi fue citada específicamente en su capacidad oficial como fiscal general de los Estados Unidos. En el momento en que fue removida de ese cargo, la base legal de esa citación específica cambió. Eso no es un argumento fabricado. Las distinciones de capacidad oficial importan en derecho. Los tribunales las toman en serio. Existe un debate legal legítimo sobre si una citación emitida a un título sigue a la persona cuando se va. Punto 2. El DOGAT, publicando millones de documentos, no es nada. Pusieron a disposición un volumen enorme de material sobre Epstein durante varios meses. Archivos sobre la operación de tráfico de Ghislaine Maxwell, registros financieros, registros de viajes, transcripciones de deposiciones de litigios civiles. Los críticos que describen esto como un encubrimiento total están pasando por alto una publicación significativa de información genuinamente comprometedora. Punto 3. Los republicanos del Comité de Supervisión finalmente aseguraron una fecha de testimonio para el 29 de mayo. Si estuvieran puramente intentando proteger a Bondi y matar la investigación, no habrían fijado ninguna fecha. Eso importa. El subsecretario de Justicia Patrick Davis expuso la posición del DOGAT directamente en una carta al Congreso. La citación ya no la obliga a comparecer. Corto, limpio. Su argumento en una sola frase. No estoy de acuerdo con todo, pero eso no es nada. Lo que realmente tiene a favor el otro lado. Un argumento legalmente defendible sobre citaciones de capacidad oficial que tiene precedentes. Un volumen sustancial de documentos que fueron publicados, aunque los críticos disputen lo que se retuvo. Un comité controlado por republicanos que en última instancia fijó una fecha de deposición en lugar de eliminarla por completo. Incluso algunos de los republicanos que votaron para citar a Bondi han reconocido que esta situación es genuinamente complicada. La citación tuvo apoyo bipartidista. 5 republicanos cruzaron el pasillo para votar por ella. Eso no es una pelea estándar de línea de partido. Mira, no estoy aquí para decirte quién tiene razón. Estoy aquí para decirte lo que muestran los documentos. La interpretación del encubrimiento, las pruebas la respaldan. La interpretación de la complicación burocrática y procesal, también hay pruebas. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan difícil de desestimar limpiamente en cualquier dirección. Lo que puedo decirte con certeza es lo que muestran los documentos. Y muestran una cronología donde se incumplió cada plazo legal. Cada registro inconveniente fue redactado o retenido. Y la única funcionaria que tomó cada una de esas decisiones ahora está luchando con fuerza para evitar tener que explicarse alguna vez bajo juramento. Esto no surgió de la nada. Antecedentes, versión rápida. Pero importa. Meses antes de que Bondi fuera confirmada, Trump, aliado senior, y la propia Bondi hicieron promesas públicas explícitas. Los archivos Epstein serían publicados completamente. Transparencia total. Dicho públicamente, repetidamente, en cámara. Promesas específicas sobre archivos específicos. Esto importa porque la ley de transparencia de los archivos Epstein no fue aprobada porque el Congreso desconfiara de alguna agencia aleatoria. Fue aprobada porque legisladores de ambos lados ya habían visto cómo la promesa de publicación voluntaria se disolvía en nada. Así que la escribieron en la ley. Trump la firmó. En ese punto era una obligación legal. Estatuto Federal. Plazo de 30 días incorporado. Lo incumplieron de todas formas. Cuando el plazo de diciembre de 2025 pasó sin que se publicara ningún documento, la presión pública fue significativa. Los sobrevivientes alzaron la voz. La condena bipartidista llegó del Capitolio. El DOGAT finalmente comenzó a publicar archivos a principios de febrero, pero los investigadores de ambos lados señalaron inmediatamente el patrón. Nombres de alto perfil redactados. Detalles identificativos de víctimas, a veces no redactados. La selección de lo que fue protegido y lo que fue expuesto tenía una forma, y esa forma despertó alarmas inmediatas. ¿Qué pasó con la rendición de cuentas? Nada durante semanas. Patrón. Promesa de transparencia total antes de asumir el cargo. Incumplir el plazo de publicación legalmente obligatorio. Publicar selectivamente cuando la presión del Congreso lo forzó. Retener los registros del FBI más sensibles detrás de justificaciones procedimentales. Despedir a la funcionaria responsable antes de que pudiera testificar. Cada paso gestionado, retrasado, hasta que la presentación del desacato el 29 de abril lo hizo imposible de contener. Siguiendo el rastro. Dale like. El 2 de abril, temprano por la mañana. Aquí está exactamente lo que pasó. Trump despidió a Pam Bondi. Sin rueda de prensa. Sin declaración pública formal más allá de citas de fondo a periodistas de que estaba descontento con cómo manejó la publicación de los archivos Epstein. La respuesta pública del DOGAT a la pregunta sobre la citación del Congreso fue de 4 palabras.
Ya no es fiscal general. Eso fue todo. Esa fue la respuesta completa. Lo que siguió en los próximos 12 días se movió rápido. El DOGA envió una carta formal al Congreso declarando que Bondi no comparecería para su deposición del 14 de abril. Los demócratas del Comité de Supervisión amenazaron inmediatamente con cargos por desacato. Los abogados personales de Bondi argumentaron que la citación murió en el momento en que se le retiró su título. El liderazgo republicano del comité se quedó en silencio, sin respuesta pública, sin nueva fecha ofrecida. 12 días de silencio de las personas que habían votado para citarla en primer lugar. Entonces la presentación del desacato forzó su mano. Ahora, esto es lo que todos perdieron en el ruido. Mientras los medios se centraban en la batalla procesal del desacato, algo más ocurrió con mucho menos cobertura. Marjorie Taylor Greene habló públicamente. No en una audiencia a puerta cerrada. No en un memorándum filtrado. Públicamente. Dijo que Trump directamente le dijo a Bondi que no publicara los archivos Epstein. Sus palabras exactas. Estaba bloqueando a todo el mundo. Dijo, mis amigos saldrán perjudicados. La gente de Mar-a-Lago va a salir perjudicada. Esas afirmaciones no están verificadas. Los motivos de Greene son complicados. Tiene su propio posicionamiento político que gestionar. Pero estuvo dentro de este círculo durante años. Tuvo acceso. Y lo dijo públicamente. No de forma anónima. Luego, el 29 de abril, los demócratas presentaron la resolución formal de desacato contra Bondi. 45 minutos después, los republicanos del Comité de Supervisión anunciaron que Bondi había acordado testificar el 29 de mayo. 45 minutos. El representante Robert García hizo la conexión explícita. Miren esto. 45 minutos después de presentar cargos de desacato contra Pam Bondi por desafiar su citación para testificar, los republicanos finalmente anuncian una fecha para su comparecencia. No fue reactivo. Ese timing fue calculado. Puedes verlo en la secuencia. El desacato fue la palanca. Y funcionó. Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente interesante. Deja tu predicción abajo. Luego sigue viendo. ¿Qué dicen los expertos? Ex fiscal federal. 17 años de experiencia en el DOGA. Manejó múltiples casos de obstrucción. Cuando despides al testigo antes de que pueda testificar, eso no es coincidencia. En español, claro. Para los fiscales que pasaron carreras construyendo casos de obstrucción, la brecha de 2 semanas entre el despido de Bondi y su deposición programada no es una coincidencia. Así es como este patrón se ve para las personas entrenadas para reconocerlo. Otro experto. Profesor de Derecho Constitucional especializado en supervisión del Congreso y privilegio ejecutivo. Las citaciones de capacidad oficial no expiran automáticamente cuando alguien deja el cargo. Los tribunales han sostenido repetidamente que la obligación subyacente puede seguir al individuo cuando la información buscada se refiere a su conducta en el cargo. Punto clave. El argumento legal del DOGAT no es ley establecida. Es una posición de litigio. Una que los académicos legales ya están cuestionando y que puede no sobrevivir si esto llega a los tribunales. Aquí está lo interesante. Incluso un ex asesor republicano del Congreso, alguien que pasó años defendiendo prerrogativas del Poder Ejecutivo, reconoció que el voto bipartidista para citarla hace esto significativamente más difícil de desestimar como teatro partidista. Cuando personas de ambos lados de esa división institucional acuerdan que algo es real, presta atención. Eso no ocurre con frecuencia en nada relacionado con esta administración. ¿Dónde aterriza el consenso profesional? El inspector general del DOJ está investigando activamente si la publicación de los archivos Epstein violó la ley de transparencia. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental abrió una revisión paralela e independiente. Múltiples analistas legales han declarado que si Bondi no comparece el 29 de mayo, los procedimientos de desacato se vuelven sustancialmente más serios y potencialmente bipartidistas en su apoyo. La demanda presentada por la periodista Katie Pham esta semana podría forzar una revisión judicial de lo que el DOJ sigue reteniendo. Ahí es donde están aterrizando ahora mismo los profesionales informados y con experiencia. Si esto te ayuda, dale like. Importa. ¿Por qué debería importarte esto? Pregunta real. Respuesta real. Si alguna vez has asumido que cuando el Congreso aprueba una ley de transparencia y un presidente la firma, la información realmente se publica, presta atención a lo que acaba de ocurrir. La ley de transparencia de los archivos Epstein fue firmada por Trump. Su firma. Su DOJ luego incumplió el plazo que creó su propia firma, retuvo registros del FBI sobre acusaciones contra él y eliminó a la persona responsable antes de que pudiera explicar nada de eso bajo juramento. Tu suposición de que las leyes federales firmadas se cumplen acaba de ser sometida a una prueba de estrés en tiempo real con una ley que el propio presidente firmó. Y no se sostuvo. Ahora, el presidente. Esto establece una plantilla. Un manual documentado y probado para gestionar una investigación inconveniente cuando controlas las instituciones relevantes.
Paso 1. Retrasar más allá del plazo legal. El reloj corre. La atención pública se desvía. Paso 2. Publicar selectivamente. Inundar la zona con volumen mientras se protege el material más sensible. Parece cumplimiento desde afuera. No lo es. Paso 3. Despedir al funcionario antes del testimonio. Argumentar que la citación murió con el título. Forzar al otro lado a presentar un desacato. Ganar más tiempo mientras lo hacen. Paso 4. Negociar las condiciones a la baja. Convertir una deposición bajo juramento en una entrevista transcrita. Reducir la exposición legal. Controlar el formato. La próxima vez que sigas una investigación importante de rendición de cuentas, ya sea que involucre instituciones financieras, reguladores, cualquier cosa donde personas poderosas se interpongan entre el público y la verdad, este es el manual que verás desplegado. Ahora tiene un caso de estudio público probado con nombres y fechas. ¿Dónde están las cosas ahora mismo? Exactamente. Pam Bondi, despedida como fiscal general, 2 de abril. Se saltó su deposición legalmente obligatoria, 14 de abril. Resolución de desacato civil presentada contra ella, 29 de abril. Fecha de entrevista transcrita del 29 de mayo anunciada 45 minutos después de que se presentó el desacato. Inspector General del DOGAT investigando activamente el cumplimiento de la publicación de los archivos Epstein. Oficina de Responsabilidad Gubernamental realizando una revisión independiente paralela. La periodista Katie Pham presentó una demanda federal contra el DOGAT el lunes 11 de mayo. 3 de 4 transcripciones de entrevistas del FBI que documentan acusaciones específicas contra Trump siguen fuera del registro público. Fechas programadas. 29 de mayo, entrevista transcrita de Pam Bondi, Comité de Supervisión de la Cámara. 10 de junio, entrevista de Bill Gates, Comité de Supervisión de la Cámara. Aún no público. El informe de cumplimiento del Inspector General del DOGAT. El contenido de las 3 transcripciones retenidas de entrevistas del FBI. La posición del nuevo liderazgo del DOGAT sobre la retención continua de documentos. El reloj está corriendo y no está desacelerando. Hay 2 explicaciones posibles para todo lo que acabo de describir. Una, esto es una cascada de incompetencia burocrática. Plazos incumplidos, redacciones fallidas, mala gestión de documentos y decisiones de personal mal cronometradas que casualmente parecen algo más coordinado. 2. Esto es deliberado, gestionado. Ejecutado paso a paso por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Te dejaré llegar donde la evidencia te lleve. Estaré observando el 29 de mayo de cerca, específicamente si Bondi comparece realmente o diseña un tercer retraso, si el formato de entrevista transcrita, que tiene menos peso legal que una deposición bajo juramento, le da suficiente cobertura para esquivar las preguntas más directas. Y si alguien en ese comité pregunta en el registro quién tomó específicamente la decisión de publicar la entrevista del FBI número 1 y retener las entrevistas 2, 3 y 4. Esa respuesta, si alguna vez sale, es el centro de toda esta historia. La historia no ha terminado. Sigue activamente desarrollándose. Suscríbete para obtener el panorama completo, no solo los titulares. Cuando caigan los documentos, los analizaré.